¿Alguna vez te has preguntado qué nos hace ser quienes somos? Si nuestras decisiones, talentos o enfermedades están escritas en algún lugar dentro de nosotros. Tal vez la respuesta esté en algo que no podemos ver a simple vista, pero define cada célula de nuestro cuerpo, nuestro genoma. ¿Y si pudiéramos decidir sobre cómo serán nuestros hijos? Su inteligencia, su color de ojos, su resistencia a enfermedades, ¿lo haríamos? La genética moderna ha abierto esa posibilidad y con ella una serie de dilemas que nos obligan a repensar los límites entre la ciencia, la ética y la vida humana. Es por eso que vamos a hablar acerca de la clonación y el proyecto Genoma Humano. Hablemos sobre el genoma humano. El término genoma hace referencia al conjunto completo del ADN que contiene toda la información genética de un organismo. En el caso del ser humano, el genoma está constituido por aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, distribuidos en 23 pares de cromosomas. Cada célula nucleada de nuestro cuerpo posee una copia exacta de este material genético, lo que permite que, aunque las células se especialicen en funciones distintas, todas compartan el mismo manual de instrucciones biológicas. El genoma codifica para unos 20.000 a 25.000 genes funcionales. Aunque solo un pequeño porcentaje del ADN está compuesto por regiones codificantes, gran parte del ADN corresponde a secuencias reguladoras, intrones, pseudógenes y secuencias repetidas cuya función todavía se investiga actualmente. El proyecto Genoma Humano fue una iniciativa científica internacional que tuvo como objetivo principal secuenciar y mapear la totalidad del ADN humano. Comenzó oficialmente en 1990 y finalizó en 2003, aunque su planificación y gestación intelectual comenzaron mucho antes, en los años 80. Entre los antecedentes clave destacan el descubrimiento de la estructura del ADN en 1953 por Watson y Crick. Las primeras reuniones en 1984, motivados por la necesidad de estudiar mutaciones genéticas en sobrevivientes de bombas atómicas. Y la creación de la Oficina para la Investigación del Genoma en el Instituto Nacional de Salud en 1988. El proyecto no solo involucró a Estados Unidos, sino también a instituciones científicas de Japón, Reino Unido, Alemania, Francia y China, entre otros. Fue un esfuerzo colaborativo y multidisciplinario que marcó el inicio de la era de la genómica moderna. En el año 2000 se presentó un primer borrador que contenía el 85% del genoma, y en abril de 2003 se anunció su culminación con la precisión del 99,99%. Este hito cambió para siempre nuestra comprensión de la biología humana. Hablemos sobre los objetivos y resultados científicos del proyecto Genoma Humano. Los objetivos del proyecto Genoma Humano fueron ambiciosos, tanto en su alcance científico como en sus implicaciones clínicas. El objetivo principal fue cartografiar la secuencia completa del ADN de los seres humanos. Entre otros objetivos tenemos el de revelar la secuencia de aminoácidos de cada polipéptido codificado por nuestros genes para conocer la función probable de dichos polipéptidos. Obtener información detallada acerca de las secuencias que participan en el control de la expresión de genes. Otro objetivo es identificar los genes que causan enfermedades humanas o que contribuyen a ellas, así como determinar los cambios en la secuencia que determinan la enfermedad. Obtener conocimientos acerca de la evolución a nivel molecular. Disponer de la información para obtener cualquier gen particular de muestras de ADN. Y continuar la investigación en biología molecular humana. Y como último tenemos el de proporcionar la oportunidad para elaborar proteínas humanas antes desconocidas con valor potencial en medicina. Este conocimiento ha permitido identificar genes relacionados con ciertos tipos de enfermedades hereditarias, abrir el camino para diagnósticos prenatales más precisos y generar estrategias terapéuticas basadas en el perfil genético individual del paciente. Entonces, ya que conocemos los objetivos del proyecto Genoma Humano, es necesario conocer las aplicaciones clínicas del conocimiento genómico. El proyecto Genoma Humano impulsó el surgimiento de la medicina genómica. Algunas de sus aplicaciones clínicas más relevantes incluyen: 1. Medicina personalizada y farmacogenética. Permite ajustar el tratamiento farmacológico al perfil genético del paciente. Ejemplo:
el uso de pruebas genéticas para predecir la respuesta a fármacos como clopidogrel o antidepresivos. Diagnóstico de enfermedades genéticas. Mediante pruebas como el PCR cuantitativo, secuenciación Sanger o NGS, se pueden detectar mutaciones relacionadas con patologías como fibrosis quística, síndrome de Marfan, en cáncer de mama, etc. Terapia génica y edición del genoma. Incluye la inserción de genes funcionales para reemplazar genes defectuosos. Aunque todavía en fase de desarrollo, ha mostrado resultados prometedores en enfermedades como distrofia muscular o hemofilia. Edición genómica. Esta herramienta ha evolucionado la biología molecular. Permite editar genes con precisión y eficiencia, aunque plantea importantes cuestiones éticas. 5. Investigación biomédica. Los modelos animales humanizados permiten estudiar las enfermedades complejas en condiciones controladas. Es importante que hablemos sobre la privacidad y el uso adecuado de la información genética. Conocer el genoma de una persona implica tener acceso a información extremadamente sensible. Esto ha generado una serie de dilemas éticos, legales y sociales que deben abordarse con responsabilidad. Tenemos la confidencialidad y protección de datos. Los datos genéticos pueden revelar predisposiciones a enfermedades, información sobre parientes u otros aspectos privados. Por eso es fundamental que esta información esté protegida por leyes de privacidad y que solo puedan utilizarse con el consentimiento del paciente. Luego tenemos la discriminación génica. Existe el riesgo de que empleadores o aseguradoras usen información genética para discriminar a individuos con predisposición a ciertas enfermedades. En algunos países ya existen leyes que prohíben esta práctica, pero en otros aún no está completamente regulada. Y sobre el consentimiento informado, es importante que antes de realizar las pruebas genéticas, los pacientes deben recibir información clara sobre los posibles resultados, implicancias y uso de sus datos, para que puedan decidir libremente si quieren proceder o no. Hablemos un poco más acerca de la terapia genética o terapia génica. La ingeniería genética ha desarrollado un nuevo tipo de terapia que consiste en la administración de material genético en pacientes con la intención de corregir un defecto genético específico o de prevenir enfermedades. Existen tres tipos principales de terapia génica. Una es la terapia génica somática. Se aplican genes terapéuticos en células no germinales, por ejemplo, tratamiento ex vivo con retrovirus en células hematopoyéticas. Tenemos también la terapia génica germinal. Modifica células germinales afectando a futuras generaciones, actualmente prohibida en humanos por riesgos éticos. Tenemos también la terapia de mejoramiento. No busca curar, sino aumentar características humanas como inteligencia o fuerza. Es altamente controversial. En medicina, el mejoramiento genético también se aplica en diagnóstico molecular prenatal y en tecnologías reproductivas asistidas como FIV con selección genética. Ahora que conocemos algunas modalidades de terapia génica, es importante conocer cuáles son los riesgos éticos que éstas conllevan. El problema ético de la terapia génica somática está relacionado con el llamado encarnizamiento terapéutico, estimándose que solo los enfermos muy graves y sin otra alternativa podrían ser beneficiados por esta terapia en el estado actual de la técnica. Una gran desventaja es que no todas las terapias génicas dieron buenos resultados. Su eficacia clínica no ha sido todavía demostrada. Otro problema es el consentimiento informado. La pregunta es si tenemos derecho a decidir por las generaciones futuras. Se ha demostrado que la terapia génica germinal viola la dignidad humana, porque cambia el contenido genético de las siguientes generaciones, cuyo consentimiento no puede ser obtenido y cuyo interés es difícil de dilucidar. La aceptación en la sociedad de la mejoría genética llevaría muy probablemente a la discriminación y a la devaluación de ciertas categorías de personas cuyos genes no se considerarían dignos de imitar. No hay criterio objetivo libre de prejuicios que pueda establecer qué cualidades son mejores que otras.
El conjunto de estos dilemas éticos nos permiten recordar a un naturalista británico llamado Francis Galton, quien propuso el término de eugenesia en 1883 para designar la ciencia que permitía modificar y mejorar los rasgos hereditarios en la especie humana, con la convicción de que el talento, habilidad y la inteligencia y otros factores corrían en las familias, y que la selección natural interviene en el ser humano de igual forma que las demás especies. Así como el hombre había obtenido extraordinarias razas de caballos y perros, se podía mejorar la raza humana controlando la reproducción, solo permitiendo que aquellos individuos con características adecuadas se reproduzcan y aquellos que no sean esterilizados. Entonces, estas fueron las medidas negativas de la eugenesia, lo que es la esterilización y la segregación, que estaba destinada principalmente a las clases bajas con el objetivo de desaparecerlas, mientras que las medidas positivas estaban enfocadas en mejorar la clase media y alta de las sociedades, permitiendo su auge. Aunque hoy repudiamos muchas de esas prácticas por su carácter discriminatorio, su lógica subyacente no ha desaparecido del todo. En la actualidad, el concepto de mejoramiento genético ha resurgido, esta vez impulsado por avances científicos legítimos y tecnologías como la edición genética. Pero la pregunta persiste: ¿dónde trazamos la línea entre curar una enfermedad y diseñar a un ser humano según estándares objetivos de perfección? ¿Estamos ante una medida más precisa o ante una nueva forma de eugenesia, más sofisticada pero igual de peligrosa si se desregula? Si hablamos sobre mejoramiento genético, esta es una técnica que se utiliza para seleccionar y cruzar los organismos más aptos con el objetivo de mejorar sus características. Esto ya ha sido utilizado durante los siglos en la agricultura y la ganadería para mejorar la calidad y la cantidad de cultivos y animales. Y en la actualidad, el mejoramiento genético se aplica en una amplia variedad de organismos, desde plantas y animales hasta bacterias y virus. Reflexionar sobre esta transición nos obliga a analizar no solo las posibilidades técnicas del mejoramiento genético, sino también las implicaciones éticas, sociales y morales, especialmente en un contexto donde la autonomía, la equidad y la dignidad humana deben ser preservados por encima de cualquier interés biotecnológico. Entonces, si el mejoramiento genético busca optimizar ciertas características de los organismos, la clonación da un paso más allá: replicar genéticamente a un ser vivo. Ambas prácticas comparten una base tecnológica común, pero plantean desafíos éticos distintos que merecen ser analizados con profundidad. ¿Cuál es el concepto de clonación? La clonación es un proceso mediante el cual se crea una copia genética idéntica de un organismo, célula o molécula. Esta copia, conocida como clon, tiene exactamente la misma información genética que el original. Existen varios tipos de clonación. La clonación natural, que consiste en la reproducción de un organismo sin intervención humana, en la que se generan copias genéticamente idénticas al original. Ocurre de forma espontánea en la naturaleza. Esto lo vemos en seres humanos. Los gemelos idénticos, monocigóticos, son un ejemplo de clonación natural. Se originan cuando un solo óvulo fecundado se divide en dos embriones con el mismo ADN. Organismos asexuales, como las bacterias, hongos, plantas y algunos animales, se reproducen por fisión, gemación o esporas. En plantas, algunas se reproducen en esquejes, estolones o bulbos, generando plantas nuevas idénticas genéticamente a la original. También tenemos la clonación reproductiva. Consiste en crear un organismo completo que sea genéticamente idéntico a otro ya existente. Este tipo de clonación funciona de la siguiente manera. Se debe extraer el núcleo de una célula somática del organismo que se quiere clonar. Ese núcleo se inserta en un óvulo al que se le ha quitado su propio ADN. El óvulo, con el nuevo ADN, se estimula para que comience a dividirse como un embrión. El embrión se implanta en el vientre portador, donde se desarrolla hasta el nacimiento. También tenemos la clonación terapéutica, que consiste en crear células madre genéticamente idénticas a un paciente con el objeto de curar enfermedades y regenerar tejidos. A diferencia de la clonación reproductiva, no se busca crear un ser vivo completo, sino solo células o tejidos. Este tipo de clonación funciona de la siguiente manera. Se toma el núcleo de la célula del paciente. El núcleo se coloca en el óvulo al que se le ha quitado su ADN. El óvulo se activa para que empiece a dividirse como un embrión temprano. Después de unos días se extraen células madre de ese embrión.
Esas células pueden convertirse en tejidos específicos, como piel, neuronas, tejido óseo, etc. Esto sirve para tratar enfermedades como el Parkinson, diabetes, lesión en la médula espinal. También sirve para regenerar órganos o tejidos dañados sin riesgo de rechazo, ya que el ADN es del mismo paciente. Es importante debatir sobre cuáles son los mitos y realidades respecto a la clonación. Dentro de los mitos, tenemos una afirmación que es: los clones no tienen alma. Es una creencia basada en conceptos religiosos y filosóficos, pero no tiene fundamento científico. La clonación crea copias exactas en todos los sentidos. Aunque el ADN es igual, el entorno, la crianza y otros factores hacen que el clon no sea una réplica exacta en personalidad, comportamiento ni vivencias. La clonación puede revivir a personas fallecidas. No es revivir a alguien. Aunque se clonara su cuerpo, no se puede replicar su conciencia, recuerdos o experiencias. Ahora hablemos sobre cuáles son las realidades respecto a la clonación. La clonación existe y se ha logrado en animales. Un ejemplo tenemos la oveja Dolly, que fue clonada en 1996. Desde entonces también se han clonado vacas, caballos, perros y otros animales. Otra realidad es: la clonación terapéutica tiene aplicaciones médicas reales. Se estudia para curar enfermedades degenerativas mediante el uso de células madre sin necesidad de donantes incompatibles. Otra realidad es que la clonación es compleja y conlleva muchos riesgos. Tiene alta tasa de fallos, malformaciones y problemas de salud en los clones. El ambiente en el que se desarrolla un organismo también influye mucho en su desarrollo físico y mental. Y es que, en referencia a estos mitos y realidades, podemos hablar sobre cuáles son los principios bioéticos comprometidos. Uno es la dignidad humana, ya que el clon puede ser tratado como producto y no como persona. Otro principio es la autonomía, ya que el clon no exige existir. La justicia, ya que la tecnología podría usarse para perpetuar desigualdades. La no maleficencia, ya que los riesgos médicos son bastante elevados. El proyecto Genoma Humano y la biotecnología genética han cambiado para siempre la medicina. Como futuros profesionales de la salud debemos conocer no solo sus alcances científicos, sino también los límites éticos y sus implicancias sociales. A medida que la ciencia avanza, también lo hace nuestra responsabilidad como sociedad. El proyecto Genoma Humano y las tecnologías de clonación representan un poder sin precedentes, el poder de intervenir en la vida misma, de modificar lo que hasta ahora era considerado natural o inmutable, pero con ese poder surgen interrogantes éticos fundamentales que no pueden ser ignorados. La bioética nos enseña que no basta con saber qué se puede hacer, sino que debemos preguntarnos qué debemos hacer. En ese sentido, la ciencia sin ética corre el riesgo de deshumanizar la medicina y convertir los avances en instrumentos de exclusión o dominio. Como futuros médicos, investigadores o profesionales de salud, tenemos la obligación moral de proteger la dignidad humana, de actuar con prudencia, justicia y compasión, y de asegurar que los beneficios del conocimiento genético no estén reservados solo para unos pocos, sino que sirvan al bien común.